Hola, estamos con Luis Montaño Irose, el doctor es de la Universidad Autónoma Metropolitana, es toda una institución, ha trabajado la línea de estudios organizacionales, es quien a México vino a recrear, a reforzar, a revitalizar el discurso administrativo y claro, a través, fue un contacto muy importante, un capital social muy importante con la gente francófona tanto de Canadá, de la EC, como de las universidades francesas. Entonces estamos muy orgullosos, presentó una ponencia con referencia, un trabajo, una conferencia magistral sobre lo que es la empresa familiar y las organizaciones. Buenas tardes, Luis. A ver, platícanos sobre este tema que es tan apasionante, lo de empresas y organizaciones. Sí, el tema de la empresa familiar es un tema extremadamente importante, extremadamente complejo. Uno piensa probablemente que entre más grande es la organización, esta se hace más compleja, por el número de empleados, por los activos, por los mercados en los que participa, etcétera. Y uno piensa que entre más grandes, entre más crece, es más compleja. Y no, entre más pequeña es más compleja. Es algo que pensamos normalmente al revés. La pequeña empresa tiene una tendencia a ser constituida por una o varias familias. Y esto le da una complejidad muy alta. Toda empresa familiar pequeña está constituida, de hecho, por 3 ámbitos distintos. El familiar, que es fundamental, que es un mundo afectivo, es un mundo de muchos compromisos sentimentales, es un mundo de mucha lealtad, de mucho apoyo, de mucha solidaridad, etcétera. Mientras que el mundo, otro de los ámbitos, el segundo, el ámbito de la empresa, es un mundo competitivo, es un mundo de cierta racionalidad económica, es un mundo donde los números cuentan, es donde los dineros son importantes. Y ahí, contrariamente a la familia, bueno, pues los afectos a veces parecen ser un estorbo. La falta de racionalidad parece también limitar el crecimiento o el buen funcionamiento. Y luego tenemos un tercer ámbito, ¿a qué se dedica esta empresa familiar? Y entonces, bueno, yo he estudiado empresas familiares, por ejemplo, que han sido pequeños hospitales o son pequeñas escuelas, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienen también una tercera dimensión, que es el giro. Entonces, una pequeña empresa familiar pues es a la vez simultáneamente una familia, es una empresa, pero también es otro tipo de institución, una escuela, un hospital, etcétera, ¿no? Y cada uno de estos ámbitos institucionales tiene sus principios, sus valores, sus jerarquías, sus formas de funcionamiento, que son muy distintas, son formas de organizarse en función de valores y principios e intereses distintos entre cada una de ellas. Juntar a las 3 en la pequeña empresa familiar es lo que acontece muy frecuentemente. En cambio, en una gran empresa va a predominar sea el giro o va a predominar la empresa, y la familia, si bien es importante, va, digamos, a marginarse con el tiempo. Entonces, donde más interacción hay entre los mundos institucionales en una organización es en la pequeña empresa familiar. Entonces eso la hace muy compleja. Mucho tiempo se pensó que una pequeña empresa tenía que crecer necesariamente. Es decir, que estas ideas que tenemos a veces de éxito, digamos que son falsos caminos. Es como en la universidad, cuando alguna vez alguien me preguntaba, Luis, ¿y tú algún día quieres ser rector? Y yo dije, no, nunca se me había ocurrido ser rector. A mí me gusta ser profesor, me gusta trabajar con mis alumnos, me gusta ver cómo progresan, me gusta ver el avance en el conocimiento, la pasión que tienen por la vida, todo eso me fascina. Y me fascina la investigación, me fascina descubrir cosas que no había visto y que una vez que uno las descubre parecen evidentes. O sea, el mundo de la enseñanza y de la investigación es uno de los mundos más fascinantes que yo creo que hay y que pertenecen a un proyecto civilizatorio de la humanidad que ya lleva siglos, ¿no? Y en cambio ser rector, pues no me interesa. Y entonces la gente piensa que tener éxito, si uno trabaja en la universidad, es ser rector y que todos deberíamos tratar de ser rectores. Y yo creo que no. Creo que eso mismo sucede, esa idea de éxito está en la
pequeña empresa. La pequeña empresa tiene que convertirse en mediana y tiene que ser grande. O sea, tiene como que madurar, es la analogía con el individuo. Nadie debe quedarse como niño, pero una pequeña empresa no es un niño, es una pequeña empresa que incluso puede tener su temporalidad. Una pequeña empresa puede estar constituida para darle no trabajo posterior a los hijos, sino para obtener los recursos suficientes para que los hijos estudien y después hagan su vida de manera autónoma sin atarlos a una empresa. Entonces hay empresas que se hacen solamente como un apoyo, como un trampolín para que la familia, digamos, después pueda pasar a otro proyecto social. Entonces tenemos como muchos mitos de que la empresa hay que modernizarla a fuerza, hay que hacerla innovadora, hay que hacerla, cuando la empresa, digamos, puede tener otros valores que son muy importantes socialmente. Me acuerdo de un caso recién que estoy en una investigación con otros compañeros de la UAM, donde estamos trabajando con una asociación de mujeres que se dedican al cacao en Tabasco. Y es muy interesante porque son mujeres indígenas y cada una de ellas tiene una pequeña empresita y hacen cositas. Y hay mujeres que tienen 20 años y hay mujeres que tienen 70 años. Hicieron una especie de red informal y luego se constituyeron como asociación. Oh. Y entonces me dice, en una entrevista me decía una de ellas, de 70 y tantos años, ya abuelita, dice, es que para mí es descubrir lo que significa ser mujer en la sociedad moderna. Es decir, ya no estoy solo en la cocina, ya salgo y platico y llegan mis nietos y tengo otras cosas que platicarles. Dice, me siento una mujer realizada. Y me platicaba que fueron a llevar sus productos a Veracruz y que les fue, venían encantadas porque de hecho era la primera vez que salía de su tierra. Que pasar de Tabasco a Veracruz parece, en el mundo de la globalidad de hoy, parece una cosa nimia, pero para ella era una cosa súper importante. Y entonces les pregunté que cómo les había ido y dijeron que estaban muy contentas, que habían vendido mucho. Tanto habían vendido que afortunadamente no tuvieron pérdidas. O sea, ese era el gran éxito, no haber tenido pérdidas, pero en realidad el gran éxito es confirmarse como mujeres en una época de la modernidad, donde para muchos podrá la modernidad significar la globalización, etcétera. Para ellos significa pasar de un estado a otro. Eso es su entrada a la modernidad a los 70 años. Y entonces ella dice, me siento una mujer realizada. Dice, no importa que no ganemos, si no perdemos, qué bueno, ¿no? Pero si es eso, a mí me permite crecer como ser humano. Entonces las empresas pueden ayudar a la gente a sentirse que están creciendo como seres humanos. Y creo que eso es más importante a veces que hacer dinero. Sí, de acuerdo. Oye, Luis, con referente a las estructuras que hay en las organizaciones. Mira, por ejemplo, nosotros encontramos en un estudio que no hay una empresa familiar. Que hay distintas formas de empresa familiar, que hay empresas familiares en un estudio de genealogías, que hay empresas donde la mamá, monoparentales, donde la mamá trabaja en la empresa, los hijos colaboran. Encontramos donde solamente el matrimonio participa en la empresa, nada más. Es más, encontramos aquí en unos trabajos anteriores donde los papás trabajan y no quieren dejarle nada a las hijas porque no quieren mantener ningún flojo yerno en la familia. Encontramos empresas también donde son fraternales, son entre hermanos, empresas familiares. Encontramos en esta genealogía también esa estructura clásica del patriarca en una empresa, en una familia amplia, donde estaban los distintos, el tío, el nieto, los sobrinos, este tipo de estructura, pero también la patriarcal monogámica, nuclear. Entonces nos dimos cuenta que no hay una empresa familiar en el sentido estricto, sino son empresas familiares, y claro que estos son como el 85% de las micro y de las pequeñas empresas. Luego nos abocamos a las lógicas, que era algo importante que nosotros habíamos considerado interesante. Entonces, me gustó mucho porque encontrabas una lógica, otra lógica y otra lógica.
Entonces, lo que los mercadotecnia decía el nido vacío uno, ¿te acuerdas de? Bueno, en fin, ¿cuál es tu reflexión al respecto? O sea, de que no hay una empresa, sino no hay una empresa micro, es un universo, no hay una empresa familiar, sino hay distintas configuraciones de la empresa familiar. ¿Y cuál es tu reflexión al respecto? Sí, creo que la constante del ser humano es la diversidad. Si hay una constante, hay algo que siempre van a hacer los seres humanos, es que van a ser diversos, ¿no? O sea, es casi una paradoja, ¿no? Pero nosotros en las universidades, en las ciencias, como igual los que hacen políticas públicas, etcétera, necesitamos grupos porque no podemos decir vamos a trabajar con la diversidad así en lo abstracto, es muy complicado. Necesitamos formar grupos para ciertas cosas, es decir, categorías. Las categorías las formamos nosotros en función de lo que observamos en la realidad. No es la realidad la que nos dice qué categorías hay, también nosotros tenemos que intervenir para ver cómo clasificamos. Entonces, de acuerdo a los parámetros que nosotros establezcamos, podemos tener diferentes clasificaciones y son válidas. No hay una mejor clasificación para todo, sino está en función de las intenciones que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que trabajar con clasificaciones sabiendo que los cajones a veces se comunican y que lo que metimos en un cajón a lo mejor tenía un agujerito y se fue al cajón de abajo. Y entonces de repente lo encontramos abajo y decimos, no, es que también coincide acá. Es decir, la realidad no es tan fácilmente clasificable. Pero algún esfuerzo tenemos que hacer sabiendo de las dificultades que ello implica. Si no, la universidad no podría existir, la ciencia no podría existir, las políticas públicas no podrían existir. Nosotros en nuestra cabeza siempre estamos clasificando las cosas para tener un orden, para prever su comportamiento, para ver cómo los enfrentamos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer tipologías, tenemos que hacer una tipología presumiendo que hay una diversidad muy grande que no va a encajar perfectamente en la tipología, pero que nos va a ser útil para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, las tipologías las tenemos en los años de escolaridad de los niños. Todos estos son de primero, todos son de segundo, todos son de tercero, pero en cada uno hay tantas diferencias, hay sus semejanzas. Es lo mismo, tenemos la cultura es lo mismo, tenemos la cultura mexicana y tenemos una diversidad enorme al interior de nuestra cultura, o de culturas regionales incluso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que trabajar seriamente en una tipología. Decía Borges que él se había encontrado alguna ocasión, que siempre platicaba cosas que no le habían pasado, pero bueno, parte de su imaginación. Se había encontrado, decía él, una enciclopedia china, donde los animales estaban clasificados de una manera muy distinta a la que utilizan los zoólogos de orden más científico. No están en vertebrados, invertebrados, etcétera, etcétera, sino dijo, bueno, están los animales, por ejemplo, los que son reales y los que son imaginarios. En los imaginarios tenemos, por ejemplo, al unicornio, al pegaso. No existen más que en la imaginación, pero existen. Y tenemos los que existen de veras, que podemos tocar. Los animales que tienen hambre y los que no tienen hambre, los animales que están encerrados, que viven en cautiverio, y los animales en libertad. ¿Cuántas maneras tenemos de clasificar las cosas? N maneras. Depende de qué es lo que queremos hacer nosotros. Yo creo que nosotros con las empresas también tenemos que aprender a clasificarlas. Creo que el tamaño es un factor importante, pero no es el único, y a veces ni siquiera puede resultar el más importante para ciertas cosas. Entonces, dividir el mundo por tamaños me parece que ayuda, pero que es totalmente insuficiente. Como tú dices, luego hay que ver qué tipos de familia hay atrás, qué tipo de proyecto hay atrás, y a lo mejor encontramos que dentro de la pequeña empresa familiar, que es pequeña ya, a lo mejor encontramos que hay 5 o 10 tipos. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para tratar de establecer programas de apoyo, de comprensión, de enseñanza, de lo que sea, ¿no? De darle un poco el orden al mundo. El mundo no está ordenado, lo ordenamos nosotros, ¿no? Oye, Luis, y tú que tienes bastante experiencia con los grupos de investigación, ¿qué sugieres que siga para los modelos? Bueno, primero para comprender las organizaciones de las empresas familiares, y segundo, claro, no quiero una exposición muy larga, pero por lo menos que nos des alguna línea, alguna pista de lo que has reflexionado. Entonces, por un lado, y por otro lado, la situación de la clasificación, ¿no?, que es importante. Yo sé, de acuerdo a Budón, que hay un criterio normativo, que es lo que se ha puesto por el número de gente,
es un criterio normativo, hay criterios descriptivos, hay criterios funcionales, hay criterios esencialistas, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que se va a investigar tanto para conocer a la organización, a la empresa familiar y a la microempresa, como para los modelos de gestión, que es también un tema que nos compete? Sí, tratando de ser breves. Creo que necesitamos avanzar en dos caminos simultáneamente, que de hecho que son simultáneos, pero los metodólogos, con su visión de la modernidad, dicen que primero va uno y luego va otro. Pero la mayor parte de las cosas en la vida son simultáneas. Qué complejidad. ¿No? Entonces, bueno, nos dicen que primero hay que hacer la teoría y luego con esa teoría tenemos que ir a entender la realidad. Pero la realidad, a su vez, no se va no va a funcionar de acuerdo a la teoría que llevábamos, y entonces vamos a tener que reformular nuestra teoría. Entonces tenemos que hacer a la vez reflexión teórica e investigación de campo. Esas dos cosas me parecen muy importantes. La parte teórica creo que hay que reflexionar y quitarnos ciertos mitos de que hay conflicto entre lo cuantitativo, lo cualitativo, lo objetivo, lo subjetivo, lo macro, lo micro, que muchos sociólogos de hecho han trabajado, ¿no? Bourdieu, Boudon, muchos han trabajado sobre el tema, no han resuelto las cosas, pero digamos nos allanan un poco el camino, ¿no? Estaba pensando en Latour, que también a través de su teoría de redes, que puede ser aplicado acá, también nos puede ayudar. Creo que hay que revisar ciertos planteamientos teóricos actuales, ver qué tan útiles nos son, etcétera, y también hablar un poco más, como lo comentábamos hoy en la mañana, en términos multidisciplinarios, con las dificultades que ello implica, porque la realidad así es multidisciplinaria. Entonces no lo podemos negar. Tenemos que buscar estrategias teóricas, estrategias de funcionamiento para hacer mejores teorías. Y también tenemos que hacer mucho trabajo de campo, porque hay muchas cosas que la realidad están y que está cambiando constantemente. El concepto mismo, la práctica misma de lo que es la dinámica familiar está cambiando constantemente. Sí. No tenemos una forma de familia, ahora tenemos una multiplicidad de formas de familia y todas ellas son válidas, son legítimas, y a lo mejor nos va a dar nuevas formas de empresas familiares que ni siquiera estamos previendo, ¿no? Casos de, no sé, por ejemplo, de familias compuestas. Sí, o dos mujeres que están y que tienen, bueno, en fin, hay muchos casos, ¿no? Sí. Entonces puede ser eso también muy interesante. Y otra vez nos habla de la diversidad de la acción del ser humano, creo que es el punto fundamental, ¿no? Entonces, bueno, esas dos cosas creo que hay que hacer mucho. Y después hay que trabajar mucho en las tipologías con eso, ¿no? La empresa familiar en Guanajuato es tan diferente de la de otras regiones. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas tipologías podemos hacer? Muchas en función de lo que estemos buscando. Sí, pero creo que la parte teórica y la parte de trabajo de campo, ambas simultáneamente tienen que seguirse trabajando mucho. Claro, darse cuenta. Bueno, Luis, pues muchas gracias. Yo te agradezco mucho tu participación, que desinteresadamente y siempre solidariamente, pues te lo agradezco, y fue muy rica tu presentación. A mí me gustaría que me siguieras invitando y yo te pudiera invitar, claro, o sea, yo sé que eres una persona demasiado ocupada, para seguir dialogando con los compañeros, con todo. Yo creo que eso de ponernos los investigadores también a nivel horizontal nos ayuda, nos enriquece. Bueno, pues muchas gracias, le damos las gracias a Luis Montaño y esperamos pronto volverlo a entrevistar y que nos siga vertiendo de su conocimiento. No, yo soy el que te agradece y bueno, reitero mi mejor disposición. No es que sea ocupado, soy desordenado. Sí. Eres artista, está bien. No. Muy bien, gracias.